Pasamos una semana recorriendo el famosísimo río Danubio en Europa, entre Hungría y Alemania, convencidos de que nos esperaba un viaje tranquilo, elegante y, siendo sinceros, bastante relajado. Nos imaginamos, sí, mucha historia, paisajes, castillos, un par de cervezas alemanas, quizá una siesta o dos viendo el Danubio desde nuestro balcón. ¿Por qué no? Lo que no imaginamos fue terminar bailando y brincando todas las noches, departiendo entre amigos y risas, pedaleando en bicicleta, viendo osos, tomándonos fotos en el pueblo medieval de supermoda en Instagram, nadando en una fresca alberca junto a uno de los castillos más antiguos de Europa y grabando recuerdos con fraternales amigos que nos acompañarán para siempre. Y entre una cosa y otra, todavía hubo tiempo para oír música clásica en Viena, donde más degustar 1 o 2 strudels de manzana, contemplar la ciudad imperial más hermosa de Europa y qué decir de la gastronomía local imperdible. Así que la gran pregunta era inevitable. ¿Habíamos encontrado el equilibrio perfecto entre aventura, placer y vacación en Europa? Este terminó siendo un crucero de río por el Danubio muy diferente a lo que esperábamos. Y créenos, ¿aburrido? No fue. Tampoco resultó tan tranquilo como imaginábamos. De hecho, fue una sucesión de sorpresas. Acompáñanos. El río Danubio, sí, por mucho, el río más famoso de Europa, pero ¿está a la altura de lo que se dice de él? Bueno, pues vamos a averiguarlo. Fuimos invitados por Ama Waterways, la naviera de río, para navegar uno de los tramos más emblemáticos del Danubio, desde Budapest, Hungría, hasta Vilshofen, Alemania, en su itinerario de 7 noches llamado Melodías del Danubio. Pero este crucero tuvo algo absolutamente particular. Fue todo en español. Sí, Ama Waterways tiene salidas completamente en español, desde menús, meseros, director de crucero y hasta los guías. Así que fue una experiencia única y diferente. Si quieres saber más de las salidas para el 2027, dale clic con tu celular a este código QR que te lleva directo a mi WhatsApp personal y con todo gusto te doy más información si estás interesado en vivir Europa completamente en español en un crucero de río. El Danubio recorre nada menos que 2.870 kilómetros desde la Selva Negra en Alemania hasta el Mar Negro, y dejando fuera a Rusia es el río más largo de Europa. ¡Wow! Pero curiosamente, cuando uno piensa en el Danubio, no es precisamente su longitud lo primero que viene a la mente. Uno piensa en romance, por supuesto el famoso vals, Mozart, Beethoven, arquitectura imperial, Iglesias espectaculares, abadías impresionantes, castillos enormes y, claro, un strudel de manzana delicioso. Tuvimos un poco de todo en esta maravillosa aventura, acompañados de otros 140 pasajeros, todos latinos, incluyendo un gran grupo de clientes de Tania la Brujita, que terminaron también, como siempre, siendo nuestros amigos. Y bueno, ya les platicaremos el fiestón que organizamos a bordo. Latinoamérica unida, sí señor. Nuestro crucero de río fue de 7 noches, comenzando en la fascinante capital de Hungría, Budapest, atravesando después Eslovaquia y el corazón de Austria, para terminar finalmente en Vilshofen, Alemania. 4 países, 8 pueblos hermosos y 7 días de consentimiento y gozadera. El Danubio es uno de los ríos más importantes y espectaculares de Europa y cada vez más gente elige recorrerlo en crucero de río. ¿Por qué? Pues se descubre esta parte del continente de una forma muy pero muy cómoda, amigable y sencilla. En el camino vas pasando por pequeños pueblos medievales pintorescos, ciudades históricas y paisajes espectaculares, atravesando algunas de las regiones más antiguas y culturalmente ricas de Europa. Después de un vuelo bastante confortable desde América a Londres de casi 11 horas, y luego correr y lograr sobrevivir a una corta conexión en el aeropuerto de Heathrow en Londres, aterrizamos en la capital de Hungría.
En cuestión de minutos, ya habíamos localizado a nuestro contacto y chofer para encontrarnos cómodamente instalados en un elegante taxi con aire acondicionado y un agradable conductor quien ejecutó con maestría las maniobras para sobrevivir al típico tráfico húngaro de mitad de verano. Nosotros teníamos ya muchos años que no regresábamos a Budapest, así que decidimos llegar un par de días antes del día de embarque. Un dato interesante. Resulta que durante este año 2026, el Danubio ha presentado los niveles más bajos de agua en 80 años, dada la prolongada sequía que vive Europa. Así es que nuestro itinerario sufrió algunos cambios de último momento. Pero gracias a la siempre oportuna sagacidad de la brujita, pudimos disfrutar prácticamente de todo el itinerario original. Nuestro barco sería el Ama Mora, pero nos cambiaron el embarque de último momento para el barco Ama Stella. Nos esperan ciudades imperiales, el parlamento más hermoso del mundo, música clásica en Viena, la prisión de Ricardo Corazón de León, 11 exclusas en el río, abadías, el pueblito europeo más de moda en Instagram y un Oktoberfest con cerveza y baile solo para nosotros. Afortunadamente, antes de comenzar el crucero, pasamos un par de noches en Budapest, la capital de Hungría. Tengo que decirlo, como siempre esta ciudad es de impresionar. Si nunca han ido, tienen que meterla en su lista definitivamente. Nos hospedamos en el Intercontinental, justo a orillas del Danubio, y realmente lo recomendamos, especialmente si tienen la suerte de conseguir una habitación con vista como la nuestra. Desde la ventana teníamos una vista espectacular del Danubio. Sí, absolutamente preciosa. Por la noche era increíble simplemente sentarse a ver todo el movimiento sobre el río y al otro lado el castillo completamente iluminado. Como solamente teníamos un día completo antes de subirnos al barco, o eso pensábamos, tratamos de aprovecharlo al máximo. Comenzamos como probablemente comienza la mayoría de los visitantes en Budapest, caminando junto al río hasta llegar al impresionante Parlamento de Hungría. Tiene que ser uno de los edificios gubernamentales más bonitos del mundo, si no el más bello. Y aunque solamente camines alrededor y lo admires desde los jardines que lo rodean, es espectacular. Sí, realmente fue impresionante. Pero muy cerca de ahí, sobre la misma ribera del Danubio, también hay algo sobrecogedor. Un memorial de la Segunda Guerra Mundial conocido como los zapatos a orillas del Danubio. Antes de la invasión nazi, Hungría tenía una población judía muy importante y una enorme cantidad de personas fueron asesinadas. Este memorial está formado por 60 pares de zapatos de hierro colocados justo al borde del río. Recuerdan a los cientos de judíos de Budapest que fueron llevados hasta ese lugar, obligados a quitarse los zapatos para que pudieran conservarlos, para después, bueno, ya saben, fuerte la experiencia. Y una de las razones por las que lo hacían aquí era precisamente porque el Danubio tiene una corriente muy fuerte. Después de aquello y empezando ya a tener un poco de hambre, decidimos cambiar completamente de ambiente y probar uno de los lugares icónicos de la ciudad. Así que fuimos al histórico famoso New York Café, un lugar que incluso presume el título de ser el café más bonito del mundo. Palabras mayores, así que obviamente teníamos que comprobarlo. Nos formamos en la fila y aunque parecía bastante larga, afortunadamente avanzó rápido. En unos 15 minutos ya estábamos sentados. El servicio sí fue bastante lento y tuvimos que esperar más de media hora para que llegaran nuestros pasteles y nuestro café. Pero la verdad es que tampoco nos importó demasiado. Incluso había música barroca en vivo. Bueno, eventualmente llegaron nuestros pasteles y el café. Y algo quedó clarísimo, a los húngaros les encanta el azúcar. Los pasteles eran básicamente un paraíso de azúcar. Y un desenfreno de calorías total. El chocolate caliente estaba tan dulce que casi no me lo pude tomar, aunque los pasteles sí estaban deliciosos. Después de esa sobredosis de azúcar del día, nos subimos nuevamente a un autobús para dirigirnos hacia el otro lado del Danubio, al castillo de Buda. Y aquí hay algo interesante. Budapest históricamente eran dos ciudades diferentes. Por un lado está Buda, la parte montañosa ubicada al oeste del Danubio, y al otro lado está Pest, completamente plana al este del río. Ambas quedaron conectadas por el famoso Puente de las Cadenas, que está aquí desde 1849. Y asegúrense de probar un chimney cake.
porque aparentemente todavía no habíamos consumido nuestro propio peso corporal en pasteles y chocolate. Después de caminar unos 15 kilómetros durante el día, finalmente decidimos ir al Parlamento para verlo y filmarlo de noche. Y como nuestro itinerario tuvo el cambio súbito de embarque entre Budapest y ahora embarcábamos en Viena, decidimos dedicar tiempo para no perdérnoslo y ¡fiu! Fue justo a tiempo. Es una ciudad que hay que verla de noche. Después de este día absolutamente lleno de cosas en Budapest, estábamos más que listos para lo que vendría la mañana siguiente, abordando por fin nuestro crucero en Viena. Al llegar a nuestro crucero a eso de mediodía, nos instalamos en nuestra hermosa habitación con balcón francés. Desempacamos y nos decidimos salir a caminar todo el día la absolutamente impresionante ciudad imperial de Viena. Buenos días desde Viena, Austria. Acabamos de abordar el bello barco Ama Estela para vivir una semana de castillos, historia, arte y convivencia con otros 140 pasajeros latinos en esta aventura de lujo por el Danubio. Nuestro barco pasaría ahí la noche, así es que tuvimos la oportunidad de vivir Viena de día, en un caluroso día de verano, pero también la imperdible Viena de noche, con sus edificios imperiales iluminados, sus parques llenos de vida y música, y, ¿por qué no?, de un concierto con música clásica. Si alguien me preguntara sin dudar, le diría que Viena, la capital austriaca, es el stop que más estaba yo esperando de toda la ruta de este crucero de río. Una ciudad que realmente no necesita demasiada presentación, definitivamente no. Viena es una auténtica obra maestra cultural y arquitectónica. Aquí se encuentran algunos de los museos, palacios y salas de conciertos más famosos del mundo y, diría yo, también más hermosos sin chistar. Y realmente tienes que verla para entenderlo. Una de las cosas que hace Ama Waterways cada vez que llegas a un nuevo destino es platicarte qué esperar. También ofrecerte los tours que ya van incluidos en tu tarifa y darte varias opciones para que tú decidas qué hacer. La mayoría de los pasajeros decidió tomar los autobuses incluidos para llegar hasta el centro de Viena, que se encuentra aproximadamente a 4 kilómetros de donde estaba atracado nuestro barco. Pero nosotros decidimos hacer algo diferente. Nos fuimos caminando hasta el centro de la ciudad. Sharif y yo siempre hemos preferido caminar por las calles de los lugares que vamos conociendo. Es una forma que usamos para adentrarnos un poco más en la cultura y costumbres locales. Ya en el centro histórico de la ciudad pasamos aproximadamente las siguientes 3 horas caminando por ahí, descubriendo su historia y sobre todo disfrutando de esa arquitectura que es espectacular. Una de nuestras primeras paradas fue el Monumento contra la Guerra y el Fascismo. Después continuamos hasta el impresionante Palacio Hofburg, la antigua residencia de la familia Habsburgo. Y muy cerca de ahí también se encuentran las caballerizas de la famosa Escuela Española de Equitación y sus caballos lipizanos. La Escuela Española de Equitación es considerada una de las 4 escuelas de equitación clásica más prestigiosas del mundo. Nuestra siguiente parada fue el barrio judío. Ahí visitamos el Memorial del Holocausto de Judenplatz, ubicado en una tranquila plaza en el centro del barrio. El monumento, con esa apariencia casi de tumba, recuerda aproximadamente 65,000 judíos austriacos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, es un lugar bastante conmovedor. Después de recorrer esta parte de Viena, hay algo que realmente tenemos que decir. Viena es espectacular prácticamente desde cualquier ángulo. Literalmente das vuelta en cualquier esquina y aparece otro edificio que hace que te detengas. Terminamos nuestro recorrido frente a la impresionante Catedral de San Esteban, una espectacular catedral gótica en pleno corazón de Viena. Los cafés de Viena es algo que debes incluir en tus recorridos por estas bellas ciudades.
Nuestro primer café evidentemente fue el famoso Café Central. Uno de los cafés más emblemáticos de Viena. El interior es muy bonito, aunque me lo esperaba yo mucho más grande. Y sus pasteles, bueno, simplemente deliciosos y peligrosos. Definitivamente ya hay un patrón en este viaje. Yo decidí probar un postre tradicional vienés servido caliente. Era un strudel dulce de queso fresco, acompañado de salsa de vainilla y crema batida. Yo decidí irme por algo un poquito más tradicional, un pastel de chocolate. Delicioso. Después del Café Central continuamos caminando por los jardines del Palacio Hofburg y seguimos por la famosa avenida que rodea el centro histórico de Viena, la Ringstraße. En el camino pasamos por el barrio de los museos, el Parlamento y el precioso Ayuntamiento de Viena. Y entonces llegamos a nuestra siguiente y obligada parada. Como latinos y especialmente con sangre azteca, pues teníamos que pasar a ver el penacho de Moctezuma, el último emperador azteca en el Museo Nacional de Viena, y que ha estado en el centro de una disputa diplomática desde hace muchísimos años. Es muy difícil grabarlo porque no lo permiten mucho, pero hicimos lo mejor posible. Ahí no solamente nos impresionó esta pieza de la historia prehispánica, sino también las otras muchas piezas históricas que mantiene el Museo Nacional de Viena. Una parada imperdible para nosotros los latinos. Luego, bueno, otro café. Aunque la brujita todavía no sabía exactamente lo que yo estaba planeando. El Café Landmann. Creo que así se pronuncia, Landmann, ¿no, brujita? Sí, esta vez decidimos probar algo absolutamente obligatorio estando en Viena, el strudel de manzana. Porque no puedes venir a Viena y no comer un strudel de manzana. Absolutamente no puedes. El Café Landmann abrió en 1873 y durante décadas fue lugar de reunión de algunos de los empresarios, políticos, pensadores y artistas más importantes de Austria. Además fue el café favorito de personajes como Sigmund Freud, Gustav Mahler, Peter Altenberg, Felix Salten y Emmerich Kallmann. Honestamente, de todos esos creo que solamente había escuchado hablar de Sigmund Freud. El café está literalmente enfrente de Rathaus, el Ayuntamiento de Viena. Así que puedes imaginarte la cantidad de políticos, intelectuales y personajes importantes que debieron reunirse aquí en aquella época. Un tour opcional que ofreció la naviera, este sí tenía un costo extra. Era ir a ver un concierto de música clásica. Y bueno, ningún día en Viena estaría realmente completo sin pasar una noche dentro de una sala de conciertos. En esta ocasión el concierto sería en la vieja Casa de Bolsa de Viena, concierto interpretado por un cuarteto local de músicos clásicos. Esa noche se celebró el cóctel de bienvenida en el Ama Stella. Fue nuestra oportunidad para conocer a los principales oficiales del barco y también empezar a conocer al resto de los pasajeros con quienes compartiríamos esta semana, incluyendo a muchos de nuestros seguidores del canal que decidieron aventurarse con nosotros en esta extraordinaria oportunidad de visitar Europa en un crucero de río. Y totalmente en español. Pero qué bien la pasamos con todos. Tenemos gente de Colombia, de Costa Rica, pura vida, de la República Dominicana, gente de Honduras. ¡Bravo! Gente que viene de México. ¡Sí! Pero lo mejor estaba por venir. Fue una manera maravillosa de terminar una noche espectacular en Viena. Y mientras nosotros nos íbamos finalmente a dormir, el barco volvió a ponerse en movimiento. Durante la noche navegamos hacia Dürnstein. Y navegando por el Valle del Wachau, llegamos a uno de esos lugares que prácticamente parecen hechos para una postal. Dürnstein. Durante la mañana y navegando por este hermosísimo río,
decidí tomar una clase, incluida por cierto, de estiramiento y yoga en la cubierta del Ama Stella, antes de degustar un opíparo desayuno para bajar a recorrer este pintoresco pueblito austriaco. Bueno, acabamos de llegar a uno de esos lugares que parecen sacados de un cuento. Este pequeño pueblo se llama Dürnstein y aunque hoy es famoso por sus callecitas medievales, sus viñedos y el impresionante paisaje del Valle del Danubio, hace más de 800 años fue escenario de una historia que cambió por completo Europa. Hoy vamos a recorrer sus calles empedradas, subir hasta el castillo para descubrir la historia y disfrutar una de las mejores vistas de todo el Danubio. Es un pueblo pequeñísimo a orillas del Danubio, rodeado de viñedos, con callecitas empedradas, casas de colores y una enorme torre azul que prácticamente domina todo el paisaje. Tengo que decirlo, es difícil que este lugar no te guste. No necesitas demasiado tiempo para recorrerlo. De hecho, puedes caminar prácticamente todo el centro en muy poco tiempo. Aquí el atractivo no es venir corriendo a tachar monumentos de tu lista. Es más bien caminar despacio, entrar por esas pequeñas calles, asomarte a las tiendas, quizá tomarte un cafecito, probar alguno de los vinos de la región o simplemente disfrutar de uno de esos pequeños pueblos europeos que todavía parecen haberse quedado atrapados en el tiempo. Pero detrás de toda esta tranquilidad, Dürnstein tiene una historia bastante interesante, porque arriba de esa montaña están las ruinas del castillo de Dürnstein, y ahí estuvo prisionero nada menos que Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra. Sí, el mismísimo Ricardo Corazón de León de las Cruzadas. Cuando regresaba hacia Inglaterra, después de la Tercera Cruzada, Ricardo fue capturado en Austria y eventualmente terminó encerrado aquí, en ese castillo, alrededor del año 1192. Y esto no fue precisamente porque hubiera reservado una habitación con muy buenas vistas al Danubio. Había tenido serios problemas políticos con el duque Leopoldo V de Austria durante las cruzadas, así que cuando Ricardo tuvo la mala suerte de pasar nuevamente por territorio austriaco, lo capturaron y posteriormente se exigió un rescate gigantesco para liberarlo. Así que mientras hoy nosotros subimos hasta esas ruinas para tomar fotografías del Valle del Wachau, hace más de 800 años, uno de los reyes más famosos de Europa estaba ahí arriba preguntándose cuándo demonios lo iban a dejar salir. Las vistas sobre Dürnstein, el Danubio, los viñedos y todo el valle son espectaculares. Es uno de esos lugares donde bajas del barco, caminas, te pierdes un poquito entre las calles, te tomas una copita, miras hacia arriba y ves aquel castillo. Y piensas, sí, esto es exactamente lo que me imaginaba cuando pensaba en navegar por el Danubio. Esa noche empezamos a ver que la sangre latina se hacía presente, un augurio de lo que nos esperaría absolutamente todas las noches restantes en esta aventura en español por el Danubio. Amanecimos en Krems, otra sección medieval del Danubio, aún en territorio austriaco. Ahí tendríamos entre varios tours y decidimos ir al campamento de entrenamiento de caballos lipizanos y por la tarde caminar la ciudad por nuestra cuenta. Nos subimos a un autobús y después de aproximadamente 1 hora 15 atravesando la campiña austriaca, llegamos al centro de entrenamiento de los caballos lipizanos en Heldenberg. Y sí, son esos famosos caballos blancos que habíamos visto en sus caballerizas en Viena.
Este lugar funciona como centro de entrenamiento y también como una especie de residencia de campo para los caballos de la famosa Escuela Española de Equitación de Viena. Aquí se entrenan algunos de los sementales jóvenes antes de estar preparados para realizar esas famosas presentaciones de doma clásicas en Viena. Preparar completamente a uno de estos caballos puede tomar alrededor de 6 años. Así que aquí básicamente estás viendo parte del proceso detrás del espectáculo. Recorrimos las caballerizas, conocimos un poco más sobre cómo viven y cómo se entrenan estos caballos. Y por supuesto pudimos verlos de cerca. Los potros nacen oscuros y se van aclarando gradualmente conforme crecen, normalmente hasta adquirir ese característico color blanco entre los 4 y los 9 años. Ahora, nosotros fuimos un martes por la mañana y desafortunadamente no coincidimos con una de esas sesiones donde realmente puedes ver todo el trabajo de entrenamiento en acción. Así que tengo que admitir que nos quedamos con un poquito de ganas de ver más, porque después de viajar más de 1 hora para llegar hasta aquí, uno quiere ver a los lipizanos haciendo cosas de lipizanos. Esa noche la diversión, interacción y ambiente siguió nuestro crucero. El equipo de AMA Waterways nos tenía preparada una sorpresa por nuestro aniversario, además de traernos a unos cantantes que animaron todas las noches de nuestro crucero. Buenos días desde Melk. Aquí, nuestra excursión incluida nos llevaría hasta la abadía de Melk. Melk es una abadía que no parece abadía. Y mucho antes de llegar ya podíamos ver desde el Danubio lo que domina completamente este pequeño pueblo. La espectacular abadía de Melk. Cuando llegas aquí, lo último que parece esto es un monasterio. Parece más bien un enorme palacio imperial construido sobre una roca. Detrás de toda esta fachada amarilla, las cúpulas, el mármol y muchísimo oro, hay un monasterio benedictino cuya historia comienza hace más de 900 años. Los monjes benedictinos llegaron aquí en 1089 y esto es lo increíble. Desde entonces nunca se han ido. Sí, siguen aquí. Ha habido monjes viviendo aquí de manera ininterrumpida durante más de 9 siglos. La historia de Melk está además directamente relacionada con los Babenberg, una de las primeras grandes dinastías que gobernaron lo que eventualmente se convertiría en Austria. Originalmente este lugar era una fortaleza de la familia, pero Leopoldo II decidió entregársela a los benedictinos y convertirla en monasterio. Así que antes de convertirse en esta enorme abadía barroca, esto era básicamente un castillo sobre el Danubio. A principios del siglo XVIII decidieron reconstruir prácticamente todo el complejo. Y aparentemente alguien dijo, bueno, si lo vamos a hacer, hagámoslo en serio. Porque el resultado es enorme. Entramos por la llamada escalera imperial, que nos lleva hasta una zona bastante curiosa para tratarse de un monasterio, el ala imperial, porque cuando emperadores y miembros de la nobleza viajaban por esta región, también necesitaban dónde quedarse, y aquí los recibían. De hecho, uno de los corredores de esta zona mide casi 200 metros de largo y está lleno de retratos de gobernantes de las dinastías Babenberg y Habsburgo. Y después llegamos a uno de los espacios más impresionantes, el Salón de Mármol. Este era utilizado como comedor y salón de recepciones para la familia imperial y otros invitados importantes. La idea era representar al gobernante como alguien que lleva a su pueblo de la oscuridad hacia la luz. Nada modesto, pero bueno. Si vas a recibir al emperador, supongo que tampoco le vas a poner una mesita de plástico. Y entonces salimos a esta enorme terraza. Y aquí entiendes perfectamente por qué construyeron la abadía precisamente en este lugar. Debajo está todo el pueblo de Melk.
y frente a nosotros, La famosa biblioteca de Melk es muy impresionante porque no estamos hablando simplemente de una biblioteca bonita que dejaron ahí para que los turistas tomemos fotografías. Esta sigue siendo una biblioteca activa. Bueno, y la iglesia. Prepárense para el barroco. Oro, mármol, frescos, esculturas, altares, más oro. Y cuando piensas que ya no cabe absolutamente nada más, encuentran dónde poner otra cosa. Pero precisamente esa es la intención del barroco. Esto no fue diseñado para ser discreto, la iglesia debía transmitir visualmente la gloria de Dios. Regresamos al barco. El sol seguía brillando y comenzamos nuevamente a navegar. Esta vez teníamos por delante toda una tarde de navegación escénica a través del espectacular Valle del Wachau. y obviamente volvimos a encontrarnos con nuestros amigos latinos para compartir el almuerzo, algunos vinos y una charla amena. Creo que el Valle del Wachau es definitivamente uno de los grandes momentos de este crucero. Además tuvimos muchísima suerte porque el clima era perfecto. Prácticamente todo el mundo estaba arriba en la cubierta superior disfrutando del paisaje. Una noche de blanco. Y esa noche el barco se transformó por completo. Todo se volvió muy blanco. Nuestro director de crucero nos pidió a todos estar listos para la gran fiesta latina. Todos vestidos de blanco, acompañados por un ameno grupo cubano de música en vivo que aderezó la noche y nos puso a bailar a todos sin parar. Hay viajes que te cambian el ritmo y los cruceros fluviales son uno de ellos. Navegar entre castillos, pueblos medievales, viñedos y ciudades llenas de historia, despertando cada mañana con un paisaje diferente, es una experiencia difícil de explicar. Hay que vivirla. Y la buena noticia es que en 2027 tendremos 3 salidas completamente en español. ¿Te imaginas acompañarnos? La cena de esa noche también fue un poquito diferente. En lugar del servicio habitual, teníamos la opción de disfrutar de un buffet con una gran selección de platos tradicionales austriacos. Y por supuesto, muchos vinos de la región para acompañarlos. En cada mesa habían banderolas de todos los países representados. Habíamos 17 naciones latinoamericanas, más España, Francia y Portugal. Así que el ambiente se dio y se dio muy bien. Y aquello acabó convirtiéndose en una gran fiesta. Hubo canciones, baile y bastantes bromas entre todos. Sí, al final todo terminó convirtiéndose en una gran pachanga. Nuestra siguiente parada fue el pequeño pueblo de Grain. La llegada hasta aquí fue casi más espectacular que el propio pueblo. En esta zona, el Danubio comienza a serpentear entre enormes colinas cubiertas de bosque, formando curvas espectaculares donde por momentos parece que el río prácticamente desaparece frente al barco. Y las vistas son impresionantes. Grain es un pequeño pueblo histórico austriaco que durante siglos estuvo muy ligado al tráfico comercial del Danubio. Antes de que el río fuera regulado, esta zona era conocida por sus fuertes corrientes, remolinos y pasos bastante complicados para la navegación. Hoy todo aquello es muchísimo más tranquilo. Grain es un lugar para bajar, caminar su pequeño centro histórico y regresar para el almuerzo en el barco. Vámonos a Český Krumlov. Y ahora una verdadera joya. No sé si inesperada o no, pero de que es imperdible, lo es. Český Krumlov. Sí, ese pueblo de Instagram. Para nuestra siguiente excursión teníamos que tomar una decisión bastante complicada. Podíamos ir a Salzburgo o cruzar la frontera hacia la República Checa para conocer Český Krumlov. Adivinen qué escogimos. ¿Por qué? Bueno, pues miren esto.
Probablemente ya lo han visto alguna vez en Instagram, porque últimamente parece que todo el mundo quiere venir aquí a tomarse esa Insta foto. Český Krumlov es uno de los pequeños pueblos europeos que casi parecen demasiado perfectos para ser reales. Tejados rojos, callecitas empedradas, casas de colores, un enorme castillo dominando el pueblo 2 osos cuidando el castillo, por cierto. y el río Moldava haciendo una curva espectacular prácticamente alrededor de todo el centro histórico. Es literalmente la foto perfecta. Y sí, es turístico. Muy turístico, muy pero muy de moda entre los jóvenes y no tan jóvenes. Hay cafés, pequeñas tiendas, terrazas junto al río y muchísima gente caminando y navegando con el teléfono en la mano buscando exactamente ese ángulo que vieron todos en Instagram. Y nosotros, obviamente, hicimos exactamente lo mismo. La verdad, ahora entiendo por qué tanta gente viene hasta Český Krumlov. Aquí lo bonito es caminar sin prisa, perderte entre sus callecitas, cruzar sus puentes, sentarte junto al río con una cerveza como nosotros y simplemente disfrutar el ambiente. Todo gira alrededor del castillo que lleva más de 7 siglos viendo pasar la historia, pero lo que realmente enamora es la sensación de estar en un pueblo donde parece que el tiempo se detuvo. Nazdravi. Hay que aceptarlo. Mis hijas nos pidieron muchas fotos aquí. Porque a veces no hay que complicarse demasiado la vida. Hay lugares donde vienes por la historia, otros por la comida, otros por los museos, y a Český Krumlov también vienes porque está absurdamente bonito. Subes hasta el castillo, encuentras uno de esos miradores sobre el pueblo y de repente tienes frente a ti los tejados, las torres, ves los osos en el río y todo ese paisaje verde alrededor. ¿Está de moda? Sí. ¿Está lleno de gente tomando fotografías? También. Nosotros tomamos como 500, probablemente, pero hay que admitirlo. Český Krumlov sabe perfectamente cómo salir bien en cámara. Nuestra penúltima parada fue en Passau, la ciudad de los 3 ríos. Finalmente llegamos a Passau, prácticamente en la frontera entre Austria y Alemania, una pequeña y preciosa ciudad barroca conocida como la ciudad de los 3 ríos, porque justo aquí se encuentran el Danubio, el Eno y el Ilz. Y lo curioso es que desde arriba incluso puedes distinguir cómo las aguas llegan con diferentes tonalidades antes de comenzar a mezclarse. El casco antiguo está construido sobre una pequeña lengua de tierra entre los ríos, con callecitas estrechas, edificios de colores y la enorme catedral de San Esteban dominando el centro. Pero para nosotros la mejor vista de Passau está desde arriba, porque cuando ves la ciudad rodeada por los 3 ríos entiendes perfectamente por qué este pequeño rincón de Alemania es una manera espectacular de terminar un viaje por el Danubio. Vilshofen, un poquito de Baviera para terminar. Y esa misma tarde llegamos a Vilshofen, nuestro destino final sobre el Danubio. Me encanta andar en bicicleta en Europa. Es una experiencia súper sencilla cuando vienes en un crucero de río. Y para recibirnos, la tripulación nos tenía preparada una pequeña sorpresa, una especie de mini Oktoberfest bávaro. Nada enorme ni demasiado elaborado, simplemente unas mesas, cerveza fría y un grupo tocando música tradicional de Baviera durante aproximadamente 1 hora. Después de tantos días recorriendo el Danubio, fue una manera bastante divertida de terminar el viaje. Cerveza en mano, música bávara, algunos pasajeros bailando y todo el mundo simplemente relajándose y disfrutando de nuestra última tarde juntos. No era Múnich, no era el verdadero Oktoberfest, pero estábamos en Baviera, había cerveza, había música y con eso nos bastaba. Y así llegamos al final de este viaje por el Danubio y en español. Pero esta vez el final se sintió un poco diferente, porque este crucero no lo hicimos solos. Cuando comenzamos a preparar este viaje, lanzamos una invitación en nuestro canal y afortunadamente muchísimos de nuestros amigos del canal Viajemos en Crucero de YouTube conectaron con la idea. Tania llevó en esta ocasión 10 cabinas con familias hermosas que confiaron en nosotros y creyeron en esta extraordinaria y única aventura de crucero de río. Muchos llegaron atraídos por algo que para nosotros era fundamental: hacer un crucero por Europa completamente en español. Pero detrás de esas 10 cabinas había algo muchísimo más importante:
confianza. Fueron seguidores de Viajemos en Crucero. Personas que durante algún tiempo nos habían visto detrás de una pantalla hablando de barcos, destinos, navieras y viajes, y que esta vez decidieron decir, vamos con ustedes. Y eso, aunque parezca una cosa pequeña, para nosotros significa muchísimo. Porque una cosa es que alguien vea nuestros videos y otra muy diferente es que pongan en nuestras manos sus vacaciones, su dinero, su tiempo y sobre todo la ilusión de hacer un viaje como este. Llegamos a Budapest como Tania y Sharif de Viajemos en Crucero y como los agentes de viajes que habían organizado sus vacaciones. Pero algo pasó durante estos días. Las mesas se fueron juntando, los espíritus fueron conectando entre sí, las conversaciones se hicieron más íntimas, llegaron las bromas, las cervezas, las cenas, las excursiones, las fotografías y los momentos. Y poco a poco dejamos de sentir que viajábamos con clientes. Estábamos viajando con amigos. Y quizá lo más bonito fue ver cómo ellos también se fueron encontrando entre sí. Personas que unos días antes ni siquiera se conocían terminaron compartiendo mesas. Algunos ropa, regalos, anécdotas, caminando juntos por Europa, riéndose en el barco y conviviendo también con el resto de los pasajeros. Al final se formó una pequeña comunidad y cuando llegó Vilshofen y nos sentamos por última vez con una cerveza en la mano, escuchando música bávara y sabiendo que al día siguiente cada uno comenzaría el camino de regreso a casa, sí, hubo un poco de nostalgia. Porque ya no éramos las mismas personas que habían subido al barco una semana antes. Nos llevábamos recuerdos, fotografías, historias y sobre todo nuevas amistades. Para Sharif y para mí, esto también fue una especie de misión cumplida. No solamente como Viajemos en Crucero, también como agentes de viajes, porque nuestro trabajo no termina cuando reservamos una cabina. Lo que realmente queremos es que cuando alguien confía en nosotros para hacer un viaje así, regrese a casa pensando que tomó una buena decisión. Y esta vez nosotros tuvimos el privilegio de estar ahí para vivirlo junto con ellos. Así que a todos los que confiaron en nosotros y nos acompañaron en este Danubio, gracias. Gracias por la confianza, gracias por el cariño y gracias por permitirnos pasar de ser sus agentes de viajes a convertirnos en sus amigos. Y para quienes están viendo este video y algún día quieran hacer algo parecido, quizá el próximo grupo comience exactamente así, con un video. Vienen 3 rutas en español para 2027, incluyendo el imperdible Egipto. Así que si quieres considerar un crucero de mar o de río, ¿por qué no nos escribes? Con gusto te ayudamos. Y quién sabe, quizá en el próximo viaje ustedes sean los que están sentados a la mesa con nosotros. Nos vemos en el próximo crucero. Somos Viajemos en Crucero. Adiós.